Muy buenas Lo- a todos. Hoy 29 del 5 de 2020 estamos aquí reunidos para hablar de un tema que es un tema de actualidad, un tema que yo creo que debería preocupar a todos las administraciones públicas, como es el tema de la soledad no deseada. Para esta tertulia contamos con la presencia de dos profesionales. Una de ellas es Sandra Candelas. Eh, ya habéis leído todos un poquito su currículum. Y la otra persona es Federico Armenteros, ¿de acuerdo? Pues, si os parece, Sandra, como habíamos utilizado estos vídeos en cuestión acerca de aquel proyecto que se hizo en Madrid sobre soledad no deseada, voy a dar la palabra para que expliques un poquito cuáles eran las intenciones, em, cómo fueron los resultados, y todo lo que tú consideres adecuado para esta intervención, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y Sandra. Que no, que gracias a vosotros por invitarme. Os voy a pedir que silenciéis los micrófonos, por favor. Por el motivo es por el ruido ambiental que entra. A ver, que me oís mucho mejor ahora. Gracias. Que gracias a vosotros por invitarme a compartir esta tertulia este viernes por la tarde caluroso sobre un tema que, como planteabas, estabas comentando ahora, no solo no es de rabiosa actualidad, es decir, que es un problema clásico, pero sí que se ha vuelto un problema de salud comunitaria ya con unas cifras alarmantes, ¿no? O con unos planteamientos que empiezan a resultar alarmantes. Perdón, que se me acababa la batería. Eh, no sé muy bien cuánto tiempo tengo de exposición. Pensaba que íbamos a hacer más como tertulia. No sé si Simplemente esperáis que hable 20 minutos seguidos, 15 minutos, media hora. No sé muy bien cómo queréis organizarlo. es simplemente ahora una breve introducción, que tú hables de ese proyecto en concreto. Luego pasará Federico Armenteros a hablar de la soledad dentro del mayor LGTBI, que al final, pues eh, la entidad Fundación 27 de Diciembre es exactamente el perfil de personas vulnerables a las que está ayudando. Y después, si os parece, hablaremos entre todos, ¿no? Nos gusta que este tipo de tertulias sean participativas. Mientras haya carrete, pues seguiremos hablando, y en el momento pues que ya la conversación ya no tengamos nada más que decirnos, pues podemos despedirnos y todo el mundo de paseo a la calle, ¿os parece? Venga, muy bien. Pues bueno, lo otro es que quizás yo no sea la persona más adecuada para hablar del proyecto de prevención, no porque no lo conozca, ya que estuve trabajando en él 2 años como coordinadora, sino porque es un proyecto que depende del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, como que lo que sería de recibo es que estuviera aquí Madrid Salud para hablar específicamente del proyecto, y yo, bueno, os voy a contar qué fue el proyecto o qué es, y más que cifras y resultados, porque creo que eso corresponde a, no, es competencia del órgano, y os hablaré de las principales conclusiones y reflexiones que hacen que hoy esté aquí con vosotros y no con otras personas. ¿Vale? Entonces, bueno, para aquellos que no lo conozcáis, el proyecto de prevención de la soledad no deseada es un proyecto que nace al calor o al amparo del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, promovido por Madrid Salud en la anterior legislatura, y que tenía como objetivo poner en el centro de la vida, poner en el centro de las relaciones, específicamente en el ámbito de las ciudades, de estos contextos urbanos en el que todas y todos vivimos, la importancia de la interdependencia, de la fragilidad, de los cuidados, ¿no? Y también buscaba o pretendía ese plan general hacer salientes problemáticas que se estaban dejando de lado o que solamente estaban siendo atendidas de una manera parcial o sectorial. Una de esas problemáticas de salud comunitaria era la soledad no deseada.
con unas cifras que casi llegaban al 2% sobre el total de la población de Madrid. Puede que no nos parezca una cifra muy alarmante, pero esto sí que resulta, en tanto en cuanto es una cifra reciente, que no solamente afecta a las personas más mayores. Para ello se decidió hacer un proyecto piloto en 2 barrios de Madrid, el barrio de Chamberí, el barrio, perdón, de Trafalgar en Chamberí, lo que es la Plaza de Olavide, y el barrio de La Ventilla, Almenara, en Tetuán. No sé si lo conocéis, el barrio de La Ventilla. ¿Sí? De las pocas personas que lo conocen en Madrid. Esto es muy significativo de por qué se elige ese barrio. Primero, porque es un barrio empobrecido, a diferencia del barrio de Trafalgar, donde todos vamos a tomar pues, una tapa, una caña. Es un barrio empobrecido, al igual que el barrio de Trafalgar presenta una alta tasa de envejecimiento, y la diferencia con el barrio de Trafalgar es que presentaba una mayor densidad de población asociada, es decir, que tenía más experiencia de asociacionismo, de trabajo, pues como otros barrios de Madrid que fueron castigados durante pues, la época así del desarrollismo, ¿no? De lo que ha sido el cordón de la ciudad de Madrid. No buscábamos solamente atender a personas mayores, porque una de las máximas del proyecto, y que estoy segura que veremos hoy, es que la soledad no deseada no es propiedad de las personas mayores, aunque sí que es un rasgo característico o una cualidad característica de un determinado periodo de la vida. No se llega, lo que decíamos era que una persona cuando llega a ser mayor no encuentra de repente la soledad. Pedro, por favor, apaga eso. Sino que a la soledad se llega progresivamente. Y esto hacía necesario hacer un estudio de cómo a lo largo de todo el ciclo de la vida se producen factores no solamente de carácter individual que hacen que cada vez más perfiles poblacionales sientan soledad no deseada. Y arrancamos el proyecto en estos 2 barrios dirigiéndonos a toda la población mayor de 18 años, sabiendo que los adolescentes y preadolescentes también sufren soledad. El objetivo era de carácter comunitario, es decir, no era un proyecto de atención individual, aunque también incorporaba la figura del psicólogo, de la psicóloga o de educación social para hacer ese espacio de encuentro individual, de asesoramiento, de desahogo, que tan necesario es cuando te atraviesa, ¿no?, de raíz la soledad no deseada. Pero el fundamento del proyecto era la dimensión social comunitaria, que por no entretenerme mucho ahora, luego sí que me gustaría contaros esto, ¿vale? El por qué, ¿no? Esa mirada no medicalizada, no individualizada. Poníamos el acento en lo grupal y en lo comunitario porque, aunque de manera mayoritaria se tiende a pensar que la responsabilidad de la soledad es de las personas que la viven, porque no ponéis o no ponemos o no se ponen en marcha estrategias lo suficientemente buenas o no se siguen de manera adecuada los consejos que nos dan los demás a la hora de afrontar la soledad. Lo que la realidad nos está diciendo y que se mostraba en los 2 vídeos que os recomendamos, esas 2 pequeñas pildoritas, es que detrás de la soledad no deseada hay unos factores estructurales que hacen que se sigan perpetuando ese conjunto de discriminaciones, de desigualdades, de determinantes sociales que están detrás de la soledad y que resultan muy difíciles de identificar. Es decir, que tendemos a naturalizar todo ese otro conjunto de la población que no somos los mayores o incluso los mayores, tendemos a naturalizar que por el hecho de tener un género determinado, una orientación sexual determinada, una expresión de género determinada, o por el hecho de tener una lectura de discapacidad, o por el hecho de ser una mujer en periodo de crianza, o por el hecho de jubilarte, o por el hecho de ser migrante, o por el hecho de tener un diagnóstico, y así, nos faltaron píldoras. Lo normal es sentirte solo. Porque no tengo redes, porque acabo de venir del país, porque, claro, es que soy gay, no, claro, es que soy discapacitada, no, claro, es que tengo una enfermedad mental, no, claro, es que no salgo nunca de mi casa.
o no, o salgo por las mañanas a las 8 y vuelvo a las 8 de trabajar, ¿no? Entonces, esa naturalización de la soledad hace que la cifra del 2% no sea lo suficientemente representativa de un problema que en verdad tiene que ver con una pérdida de sentido de comunidad, una pérdida de sentido de grupo, ¿no? De vida en sociedad, o una dificultad para establecer vínculos significativos estables. Cuando hablo de vínculos significativos, me pongo en mi dimensión más poliamorosa, ¿vale? Me refiero a al establecimiento de relaciones de apoyo mutuo, de ayuda, de interdependencia, no solo en el ámbito de la familia o de los amigos más cercanos, sino también con la gente de tu entorno. Es decir, eso, vosotros que sois de Lavapiés o que tenéis el local en Lavapiés, lo conocéis muy bien porque hace tiempo que no conocéis a la gente de vuestro barrio, han cerrado ese comercio al que tanto ibais, ya no os podéis sentar en la plaza de Cabestreros porque es que ha cambiado a cómo era antes. Esa pérdida de sentido de comunidad es lo que está detrás de las soledades no deseadas. Por tanto, y ese era el objetivo del proyecto, la puesta en marcha de un proceso comunitario que favoreciera la creación de vínculos o que recuperara o fortaleciera los vínculos entre personas que comparten un mismo territorio, considerábamos que era la mejor receta contra la soledad. ¿Vale? Y para eso lo que hicimos fue crear redes de vecinos y de vecinas, que no de personas voluntarias, y luego podremos hablar un poquito de esto, para que nos ayudaran, por un lado, a identificar las situaciones de soledad, a hacer una derivación, es decir, a que esa persona tuviera acceso a diferentes recursos, servicios o apoyos que le permitieran afrontar su soledad en compañía o de manera colectiva y no solo individual, y atender además esa soledad a todos los niveles, es decir, la soledad no es solo sentirme solo. Cuando me siento sola de manera crónica, de manera triste, fumo más, bebo más, me muevo menos de casa, tengo problemas de sueño, estoy más preocupada, ¿no? Tiene un impacto a todos los niveles. Por tanto, no solo un profesional puede atender, o una sola profesional puede atender la soledad. Y luego también creábamos esos grupos y redes comunitarias entre profesionales de recursos, tanto públicos o privados, como vecinos y vecinas, para pensar actividades que volvieran a promover el sentido de comunidad. Actividades muy sencillas que se pudieran poner en marcha con muy pocos recursos, es decir, con casi 0 euros, con los recursos que hay en el barrio, y que fueran lideradas por el propio vecindario, de tal modo que cuando nos fuéramos nosotras, como de hecho pasó, eso pudiera continuar, o para que realmente volviéramos a recuperar la confianza en que podemos montar grandes cosas sin depender de recursos externos que normalmente no siempre están a nuestra disposición, o al menos no de una manera inmediata. El proyecto tuvo mucho éxito. Se quedó un poco como a las puertas, es decir, como fue un proyecto piloto que nos ayudara a diseñar la metodología, se encuentra en una fase ahora no de impasse porque las redes siguen funcionando, pero sí que ha salido un nuevo contrato para ampliarlo a toda la ciudad de Madrid. Y así como introducción del proyecto, esto es lo que puedo contar. Me falta como la parte así, como más de tertulia, chichilla, opiniones, que me reservo para después, para darle también a Federico paso. Estupendo, pues muchas Creamos, eso, así por cerrar, perdón, un montón de materiales que están en la página web que os mandó ayer Fer, ¿vale? Ahí vais a ver pues, materiales para el vecindario, para los comercios, hicimos trabajo en portales de vecinos, pues contamos más. Vale, estupendo, muchas gracias Sandra. Federico, tienes que conectar el audio. Buenas tardes a todas, a todos, y gracias Sandra por haber hecho este inicio, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros vamos a ver desde una perspectiva, porque todo el tema que has comentado, nosotros que estamos en el Consejo Sectorial de Personas Mayores del Ayuntamiento de Madrid, hemos estado intentando que se pueda trabajar desde una perspectiva también de la diversidad, porque normalmente no se ve esa diversidad, no se habla de que a nosotros como colectivo LGTB se nos ha construido y hemos sido educados y hemos ido hacia una soledad. O sea, desde que éramos pequeños, desde que éramos pequeñas, nos han dicho, la sociedad, de que si vas por esa vía de rarito y de rarita, te vas a encontrar con que nadie te va a querer, con que nadie va a estar a tu lado. ¿Y qué es lo que te queda? Esa soledad. Entonces, todo eso no se ha trabajado, porque no hemos podido trabajar las personas mayores. Y además, en Reino Unido nos ha ganado porque hizo el año pasado una dirección general de la soledad no deseada, porque eso, ¿qué conlleva? Conlleva suicidios, que al fin y al cabo ahora se está hablando, cuando nuestro colectivo es una cuestión que lo tenemos en el ADN. Y es por eso hicimos nosotros el proyecto de la Fundación 26 de diciembre, porque veíamos que muchas personas tenían como ideal y como terminar su ciclo vital en un suicidio. ¿Por qué? Porque me han construido, me han dicho y me he creído, y lo peor es que nos lo hemos creído y lo hemos interiorizado todos, que no tenemos derechos, que no se nos note, por Dios, que no se nos note, para que nos puedan ir aceptando. Entonces, todo eso no se ha trabajado, que es lo que nosotros estamos diciendo al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, al Ministerio, es que tenemos que valorar y poner en valor la diversidad. Lo que pasa es que como siempre se pasa por encima, no, si ya somos iguales todos, ¿cómo que iguales? ¿Desde cuándo hemos sido iguales? O sea, ¿cómo puedo hacer todo este trabajo comunitario cuando no he trabajado con la comunidad a decir que somos diversos? Porque esas personas mayores tienen en la cabeza que somos pederastas todavía. ¿Por qué? Porque se lo han dicho desde pequeñitos, nos lo han dicho desde pequeñitos. Nos han dicho, cuidado que estos son unos viciosos, cuidado que son unos peligrosos, cuidado que son unos pecadores. Yo hace unos días que fui con mi tía, que tiene 80 años, una niña que es una de las que estuvo con la Virgen de ahí del Escorial, pues todavía, que sabe que soy maricón, pues está la otra, a ver si me reconvierto. Que, imaginaros eso, mi tía que me quiere, que hay unos vínculos, que hay unas historias que yo me río y me digo, pues hija, vas tarde. ¿Cómo eso no se ha hecho con toda la sociedad? Con todo el sistema comunitario. Siempre nos dejan de lado, nos dejan aparte, porque ya siempre hemos sido raritas. Hemos sido muy raritas. Y encima, como somos mayores, pues más raritas todavía. Entonces, como son raritas, pues nada, hay que dejarlas. No hay un trabajo especializado porque fíjate, si lo que nosotros tenemos, y es lo que tenemos que trabajar, y estamos empeñados en ello, si hay 70.000 personas mayores de 80 años LGTB que viven solas, esas 80.000 personas son las que tienen en su ADN esa soledad no deseada. ¿Dónde están? ¿Dónde podemos trabajar con ellas? Están encerradas. ¿Por qué? Porque nadie ha trabajado con ellas. Nadie, ni siquiera los servicios sociales. Ni siquiera los servicios sociales, porque no hay un trabajo de decir, vamos a buscarlas, vamos a hacer ese trabajo, y también comunitario. Nosotros estamos intentando entrar en los centros municipales de mayores para que nos conozcamos. Porque además los recursos de mayores podían estar muy bien, pero no vamos los LGTB.
porque es un terreno donde no nos sentimos acogidos, donde no nos sentimos pues, que nos van a aceptar, o sea, que vamos a ir allí. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir que eso no se nos note, porque si se nos nota, o sea, hemos ido a ver varios talleres y después de hablar de la diversidad sexual, del tema de sexualidad, del tema no sé cuánto, siempre nos venían mujeres mayores decir, esa de ahí es vuestra, esa es una lesbiana. ¿Y? O sea que no se ha puesto nunca en valor la diversidad y menos la sexualidad. Entonces, claro, vemos que no se está mirando y ahora con el tema del COVID nos va a venir una avalancha impresionante de personas mayores que vivían en pareja. Uno muere y el otro se queda más solo que la una. Además, como hemos repetido mucho los roles heteropatriarcales, uno era el que salía a trabajar y el otro era el que cuidaba la casa. Y tenía el concepto de señora y de cuidar. Esa persona no cotizaba a la seguridad social. ¿Por qué? Porque había el otro que era el que le mantenía, como el esquema heteropatriarcal de la mujer. Y entonces muere. Y además en eso sucede lo mismo que sucede en la sociedad. ¿Quién muere? El activo. Y se queda la viuda. Y entonces esa viuda, esa persona mayor, que es la que no ha cotizado a la seguridad social, imaginémonos y reflexionemos, llevamos 15 años para ejercer el derecho del matrimonio igualitario y hay gente que no se atreve todavía, para que no se le note, imaginaros qué homofobia tan interiorizada tenemos. Y esas personas se quedan en la mayor de las dependencias y en el desamparo, porque les pueden quitar hasta la casa. ¿Por qué? Porque no han regularizado ninguna situación, ni han ido al notario para decir, vamos a hacer herencia. No, por Dios, que no se me note, que no se me note. Ya con 80 años. Pero vamos a ver, Antonia, si la que no te enteras eres tú, todos los vecindarios, toda la familia, ¿cómo no lo van a conocer? Fíjate qué daño nos han hecho todavía. Un daño que todavía lo tenemos interiorizado. Entonces, que estemos trabajando o que queramos paliar esta situación, hay que hacer un trabajo primero de empoderamiento a esas personas. Es decir, tienes derechos. Y es que esos derechos de ciudadanía, te acuestes con quien te acuestes, te da igual, pero los tienes que ejercer y que no pasa absolutamente nada. Y te vamos a acompañar. Pero hacen falta esos recursos donde seamos visibles, donde la diversidad se visibiliza. No, ¿para qué queréis eso? ¿Queréis guetos? ¿Queréis no sé qué? No, ¿cómo que no? Cuando están los del Madrid y tienen sus peñas, y los del Atleti tienen sus peñas, y los del Rayo tienen sus peñas, y siguen, y no decir, no, que tenemos que ser del Madrid todos, porque todos somos del Madrid, todos somos iguales. No somos iguales, ni de coña. Entonces, todo ese proceso que estamos intentando, estamos en la red, sabéis que el ministro, bueno, el Inserso, lo que pasa que ahora mismo con todos estos cambios, con estas historias, con no sé qué, estamos ahí metidos, estamos en la red de soledades no deseadas, dando por saco para que nos vean la diversidad y que vean que los LGTB también estamos, porque si no se nos invisibiliza y bueno, entramos dentro de todo el mundo. Pues no, es que todo el mundo no es lo mismo. No es lo mismo la soledad de una mujer que ha sido maltratada por su marido, por su familia, por sus hermanos, por sus hijos, que la de una mujer, pues arquitecta, pues no quiero decir nombres, pero bueno, todos nos vienen a la cabeza muchas arquitectas, ¿no? Donde han tenido otra vida, donde han tenido otra historia, ¿no? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. No quiero decir que todos los mayores o todos los LGTB, no, porque hay de todo. Somos tan diversas, afortunadamente, y somos tan distintas que
pero la mayoría se lo han interiorizado. Se nos ha costado y nos cuesta salir. Entonces tenemos que reflexionar mucho a ver cómo nos podemos ayudar. Y esa ayuda, primero, es profesionalizarlo. Porque como no lo profesionalizamos, que no se puede, porque desde el voluntarismo, desde las organizaciones, desde el voluntariado, no podemos, porque tiene que haber un trabajo hecho y evaluado y proyectado y para seguir avanzando. Pero es lo mismo que la sanidad. O sea, ¿cómo la sanidad llega a todo y está todo? No hay ningún proyecto. Por eso yo me preocupa mucho, y se lo digo a la administración, cuando siempre hace proyectos pilotos. Y luego que sea la comunidad. Pero si no nos habéis educado para ello. ¿Tú te crees que la comunidad, que no ha sido educada para la ayuda mutua, sino para lo contrario, para machacarnos unos a nosotros y va a decir, yo tengo más, yo soy más que tú? ¿Cómo voy a dejar luego todo en manos de esos? Es como la salud. O sea, vamos a hacer un proyecto de salud comunitaria. Estamos un rato, unos profesionales, y después desaparecemos y la comunidad ya puede pinchar, ya puede tomar atención, ya puede... No, tiene que haber un espacio. Por eso, esa es la reflexión que yo lanzo. El ver que todo esto tiene que tener un soporte profesionalizado, porque si no, donde detectes esa, con la ayuda comunitaria, evidentemente, nosotros tenemos que utilizar las farmacias, porque las farmacias donde van todo y controlan todo, y no son ahí poco de... Y los bancos son ahí, saben toda tu vida, vamos a trabajar con ellos, con esa historia. Bueno, yo lo dejo aquí porque yo creo que todo el mundo también tiene que participar y decir, porque vamos, en este tema es algo que lo tengo dentro y que vamos, que estamos ahí intentando hacer proyectos que se nos ayuden para terminar con esta historia. Creo que Sandra tenía la necesidad de hacer una intervención. Si os parece luego, si alguien quiere hacer una intervención, que levante la mano y le damos palabra, ¿de acuerdo? ¿Me dejáis intervenir y ya abrimos tertulia? Por contestar a Federico, no puedo sino aplaudir tu intervención, porque estoy muy de acuerdo, con algunos matices. Primero, como profesional de lo comunitario, que llevo ya muchos años dedicándose a esto, no dejo de sentir dolor cuando se considera que los procesos comunitarios son procesos, como decía un antiguo intelectual del voluntariado o gran amigo del ámbito del voluntariado, que se hacen a fuego lento. Los procesos comunitarios se tienen que hacer a fuego lento, no son bolsas prefabricadas que calientas en el microondas. Porque has dado por una de las claves que tú has dicho, que es nos han desarropado de nuestras habilidades para la generación de apoyo mutuo, o nos han hecho, y ahí es ¿no? como uno de los matices que yo meto, nos han hecho que depositemos en el ámbito de lo profesional la respuesta a problemas que surgen en el ámbito de las relaciones sociales, de tal modo que así esté o no ese profesional, así se mejorarán o no las relaciones profesionales. Si la respuesta fuera solamente profesional, el problema de la soledad en las personas mayores, normativas, si quieres, o que no lo expresan cuando va al voluntariado a casa, se hubiera resuelto hace muchos años, porque Cáritas lleva trabajando la soledad de los mayores, bueno, solo ellos lo saben, y ellas, sobre todo ellas, que son las que están en la base de las Cáritas parroquiales. Por tanto, ¿qué es lo que intentaba de alguna manera este proyecto? Bueno, como llevamos mucha gente, vosotras, mi entidad, o sea, intentando contar y demostrar desde hace muchos años que es la ayuda profesional no es suficiente. Por tanto, se tiene que dar una colaboración entre lo comunitario, entre la gente que vive en los barrios y entre los profesionales, cualquiera, es decir, eso que se llama esa colaboración para profesional, para que esto funcione. Primero, porque toda comunidad tiene competencias, saberes y recursos para resolver sus problemas sin necesidad de ayuda externa,
solo con una adecuada planificación, organización, trabajo en equipo. Claro, esto ya es desmontar años de historia, prefranquistas además. O sea, esto es desmontar, ¿no?, ese proceso pedagógico o de repedagogía, ¿no? Ese proceso transformador que diría Freire, ¿no?, de cómo podemos convertir la opresión en esperanza, o cómo podemos no perder la esperanza y la capacidad de confiar en el otro y en nosotras mismas para resolver nuestros problemas. Un médico, una médica, un personal sanitario de un centro de salud mejora su acción cuando conoce a los vecinos del portal donde se encuentra la persona a la que va a hacer una atención domiciliaria. Cuando un servicio de teleasistencia no consigue contactar con una persona mayor que no le coge las llamadas desde hace 2 días y no hay familiares, no hay nadie mejor que los vecinos y las vecinas de esa señora para poder ayudar a una profesional que trabaja de 8 a 3 y puede que la despidan en 6 meses. Del mismo modo que los vecinos y las vecinas o los familiares, es decir, las personas de a pie, necesitamos de los recursos para poder sostener situaciones que solo son producidas por el contexto social en el que vivimos. Es decir, yo puedo ayudar a mi vecina con bolsas de comida, pero no puedo sostener su pobreza. Requiero de un Estado o de una administración que se ocupe de eso. Ambas cosas tienen que ir a la par, porque solo confiar o depositar la responsabilidad en los profesionales no ha resuelto el problema de la soledad. Y nos lleva a lo mismo de siempre. El marco en el que nos encontramos, el marco en el que trabajamos los profesionales, tiende a hacer una atención individual o como mucho grupal segregada de las problemáticas sociales, es decir, los gays con los gays, las discas con las discas, los enfermos mentales con los enfermos mentales, las mujeres con las mujeres, de tal modo que las personas asignadas a un grupo socialmente, como bien decías tú, piensan que lo normal es eso, cuando en verdad todas deseamos salir de nuestro grupo social asignados. Yo trabajo mucho en el ámbito de la discapacidad y hace un tiempo hice un trabajo con mujeres leídas como discapacitadas. Fijaros cómo lo nombro. La mujer es discapacitada, no tiene, ¿no?, que es lo mismo. Claro, es justo el concepto de aceptar, asumir esto que me toca como un destino fatal es lo que hay que romper. Porque cuando rompo esto, empiezo a trabajar en romper las líneas de la exclusión social o de la estratificación social o de la segregación socioespacial. Estos conceptos se entienden y si no, luego Lo que quiero decir es, desde el proyecto, como vosotros, aplicamos un enfoque de interseccionalidad de entender los asuntos. Es decir, existen cadenas de opresión que se dibujan sobre que construyen nuestras identidades, no siempre, pero influyen mucho, que hacen que no podamos hablar de un solo tipo de soledad, sino de múltiples soledades. Y que, por tanto, no podamos hablar de una única solución, sino de diferentes soluciones. Hablas del Ministerio de la Soledad, un ministerio que no es un ministerio, es una subdirección general, cuya fórmula final fue crear una pastilla contra la soledad, es decir, un nuevo antidepresivo eficaz. ¿Quién se toma los antidepresivos? Las mujeres y aquellas personas que por su desviación social, su interseccionalidad, no tienen otro tipo de reconocimiento social, probablemente vosotras. Si el problema de la soledad, yo os lanzaba una pregunta en el WhatsApp que era, ¿alguna vez os habéis sentido solos y solas? Quizás vosotros, por esto que nos atraviesa, ¿no?, algunas personas, hayamos tenido de cerca esa experiencia y, como dicen mis amigas leídas como discapacitadas, vivirme desde esa interseccionalidad me ha permitido tomar conciencia de lo patológica que es la sociedad. Esto es un enfoque empoderante del asunto, que solamente algunos privilegiados dentro del grupo de los desviados o considerados anormales o raritas o toda esa larga ristra, porque han tenido la posibilidad de tomar contacto con otros grupos, de tener otros referentes y por tanto han podido salir de
la cosificación que a veces da el entorno familiar, como bien contaba Viruta. No espero que mis amigas lo entiendan, porque no se habla de esto, igual que no se habla del suicidio, o de la muerte, o de la soledad, o de la sexualidad en los colegios. Entender esto no es que mitigue mi dolor, pero me ayuda a no asumir la responsabilidad última, que es lo que me devuelve la gente, lo que decías tú. Eso las feministas lo llaman los márgenes, ¿no? Algo parecido al techo de cristal, pero es como ese efecto techo-suelo a partir del cual siempre existe, mientras exista la discriminación, existirá la exclusión social, ¿no? Esto no va a cambiar. Cierro. Decías también el aporte de la diversidad. Yo hay una pregunta que suelo hacer siempre en todos mis proyectos y sobre todo cuando trabajo con temas de soledades, que es algo que es importante devolverle a la gente que se siente sola o que tiene una vivencia negativa de la soledad, que es cuál es el aporte social que crees que hacen esos colectivos considerados como raritos, o anormales, o desviados, o poco productivos, o poco útiles, o menospreciables, ¿no? Esta pregunta la gente no sabe responderla. De hecho, lo que suelo preguntar es, ¿crees que las personas leídas como discapacitadas pueden aportar algo a la sociedad? Que es la misma pregunta que nos hicimos las mujeres hace tiempo, que os preguntasteis el colectivo LGTB. Claro, esta para mí es una pregunta que solo se puede responder en comunidad, porque se trata de pensar en principios de diseño universal y accesibilidad universal que vale para todo el mundo. Tiene que ver también con haber conseguido desarrollar estrategias individuales que valen para cualquier momento de la vida por la experiencia de discriminación. Tienen que ver con romper con los cánones de la normalidad a los cuales prácticamente casi ninguna persona se ajusta. Nadie nos ajustamos a la curva de la normalidad. Claro, esto solo lo da lo comunitario y no los profesionales. Significa que que necesito preparar a la comunidad para que sea acogedora de esas diversidades. Si el profesional trabaja en lo individual, tendremos que ser las personas que vivan en comunidad las que rompamos las fronteras de los grupos segregados. Necesitamos esos espacios porque necesitamos seguridad y confort, pero a la hora de pensar las actividades, pensamos en todo el mundo. Yo esto le devuelvo mucho, esa pregunta se la devuelvo mucho a las trabajadoras sociales. Cuando diseñas actividades, ¿piensas en mujeres con discapacidad? ¿Piensas en las sordas? ¿Piensas ahora, por ejemplo, yo trabajo en un espacio de igualdad y no tenemos todas las diversidades. De hecho, os voy a pedir un trueque por esta charla. Así lo... no tenemos todas las realidades representadas y te puedo asegurar que mis amigas bolleras tienen mucho que aportarle a mis amigas más cis, ¿eh? Y resolvemos... Esto solo lo da la comunidad. Y luego otra cosa que preguntábamos mucho en el proyecto o que afirmábamos mucho en el proyecto es la persona más próxima es la que tienes al otro lado de la puerta. Es como, o sea, no proximidad como emocional, sino si yo hoy me caigo, a la persona que tengo más cerca es a mi vecina de al lado. Acudir a ella, por tanto, o considerarla un apoyo fundamental, es fundamental. Cuando hablo de establecer vínculos significativos, no estoy hablando de que nuestras vecinas tienen que ser nuestras amigas. En mi portal vivimos 4 unidades familiares, lo voy a llamar así. Pues a mí hay algunas que me caen mejor y otras peor, os voy a ser sincera. Pero a mí no es que me interesa, sí, no en su sentido economicista. A mí me interesa al menos conocerlas, al menos tener un trato, al menos saber su nombre. Porque yo tengo 3 gatos y necesito que alguien me recoja la caja del Zooplus, que es que yo soy uno de esos perfiles que no se entera de su soledad no deseada porque trabaja 10 horas diarias. Ya me llegará la jubilación, ya tendré una enfermedad, ya perderé el trabajo y me vendrá de golpe. La gente en el proyecto, cuando hago trabajo comunitario, y me vuelvo a remitir, no sé si vivís todos en Lavapiés, bueno, yo es que soy de Lavapiés, bueno,
Hay El hecho, diversidad. bueno, esto que salgo a la calle y reconozco a la gente, me resulta familiar. No me tengo por qué saber su nombre, pero saludo a la gente, genera un confort impresionante. Muchas veces se habla de romper a las soledades y se vuelve a la idea del pueblo. Pero anda que no se fueron maricas de los pueblos. Anda que no nos fuimos lesbianas de los pueblos. Anda que no se fueron mujeres que se habían quedado preñadas sin marido de los pueblos. Claro, el pueblo traído a la ciudad es el pueblo de los años 70 de Tetuán o el condeduque de mi abuela. Yo ya no le veo por ningún lado. Mis vecinas lo echan de menos. Y sin embargo, la realidad con la que trabajamos es una realidad proyectada sobre un plano que habla de Madrid Norte, que habla de la gentrificación, que habla de una reforma poligonal de la M30. Mimbres difíciles de sostener. Entonces, como no podemos volver al pueblo, la idea de barrio sentido, no barrio administrativo, es una herramienta muy eficaz porque a veces no cumplo el perfil, no existe el recurso, la actitud o los prejuicios del profesional no invitan a pedir ayuda o no sé si existen los recursos. Trabajar el apoyo mutuo, trabajar la relación vecinal, quizás es una de las cosas más eficaces para poder sostener esas diversidades, sin grandes campañas de sensibilización. Me callo. Muchas gracias, Sandra. La verdad es que está el tema calentito. No sé, chicos, si vosotros queréis hacer alguna aportación ahora mismo. Federico. Bueno, no es por... Yo prefiero que también hablen más gente, ¿no? Pero vamos, yo llevo muchos años que he trabajado en dinamización comunitaria, pero es que, claro, hay que hacer todo un trabajo para esa dinamización comunitaria. Claro que creemos, y además Freire, que es el que ha trabajado y el que ha dicho que hay que hacer las historias, ¿no? Desde la comunidad, que es lo que no... Pero es que tenemos una gran yugo detrás de nosotros que no nos lo permite, porque eso no lo hace. O sea, no sé, ¿a cuántos trabajadores, trabajadoras, profesionales, voluntarios, no voluntarios, comunitarios? No lo hay. He estado como 5 años en aldeas, en lo rural, en Galicia, y ahí sí, pero teníamos que trabajar, y eso sí que era comunitario. Era entrar en sus casas, el poner en relación, el que no éramos nosotros los importantes se les transformaba que eran ellos, que eran ellas. Era desde recuperar tradiciones. Me acuerdo del proceso del pan, hacíamos el proceso del pan, pues cómo se había perdido en aldeas, en partes, se había perdido ya cómo se juntaban los vecinos, las vecinas, para arar la tierra, para la siembra, para la siega, para... Todo eso lo fuimos intentando trabajar hasta que llegamos a hacer el pan en los hornos, en hacer toda una intervención para que no tiraran los hornos de piedra de toda la vida, porque eso daba esa vida comunitaria. Todo eso evidentemente que hay que seguir trabajando y la fuerza la tiene, pero como no haya una idea política financiada, ¿no? Y donde haya evidentemente profesionales que dinamicen o gente que ponga todo eso, no sale, porque estamos en una sociedad donde, ¿qué es lo que nos está diciendo la televisión todos los puñeteros días? Individualismo, 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 individualismo. Nosotros tenemos que hacer el que no, que es comunidad, comunidad, comunidad y comunidad diversa. De todo, es que de todo. Que hay gitanas, que hay gitanos, que hay con deterioro, que no hay sin deterioro, que hay diversos, que hay... Pero todo eso hay que ponerlo en común y hay que trabajar todo eso con ellas, con el barrio. ¿En el barrio hay alguna fiesta que organicen
tanto en lavapiés. Lo único que hay es desde la borrachería. Desde que vengan los otros, pongan los chiringuitos, nos revienten, porque yo viví allí, y te ponen que me tengo que ir, no me voy, no puedo resistirlo, no puedo resistir. Que no estoy en contra de eso, que la gente tiene que divertirse, que me parece muy bien, pero ¿dónde está la participación activa de organizar tus fiestas? No, ni de coña, son los empresarios. Son los que dicen, está esta caseta, porque ahí donde vas a ir a beber, donde vas a ir a comprar. Pero decir cómo es nuestra fiesta y cómo la podemos organizar y cómo estamos todos, están dominando. O sea, yo quería presentarme el año pasado y el antepasado como Goyesca, porque este cuerpo tenía que presentarse de Goyesca, y tú imagínate el impacto que hubiera tenido eso en el barrio, por diversidad. Bueno. Y encima no me animé, porque si ganaba, que podía ganar, que este cuerpo lo vale todo, hija, tenía que ir a la iglesia todos los puñeteros días, a la misa. Y tú, ay, no, de cuerpo no. O sea, eso sí dominan todas las intervenciones, todas las historias. No puede ser. O sea que te digo que tenemos que copiar muchas veces todo ese, las Cáritas, evidentemente, ¿cómo no van a tener si tienen más proyección de siglos de poder, de dinero? Lo mismo que está pasando con el COVID, que a mí me revienta. Digo, o sea, estamos trabajando con la calle, con los nuestros, con todo el mundo. Organizaciones minúsculas, que no sé, y las tenemos que ingeniar nosotras y nosotros. Y solamente ¿qué sale en la tele? ¿Y qué sale en la historia? En la Cruz Roja, que es necesaria. Yo no digo que no. Pero, tío, si tiene más dinero que un ministerio. Tiene más dinero que un ministerio. Y encima le dan 11 millones. Porque lo hacen tan bien y tienen helicópteros. Y tienen... Tío, vamos a ver, habrá que ser más... ¿Quién llega a los más cercanos, como tú dices? Evidentemente, si yo sé que mi vecina no puede moverse, aquí estamos y tenemos que generar eso. Pero también volviendo, que nuestras vecinas ya nos conocían ahora, porque a mí me la suda, y porque digo soy Mari, y porque soy... Pero muchas que no te admiten, porque eres maricón. O sea, que como no trabajemos también todo eso, igual que la comunidad gitana, la comunidad discapacidad, la drogodependencia, porque hay personas que tienen esa enfermedad, o sea, y lo entendemos que son enfermos, porque es una enfermedad que te han y sin embargo es drogata, es no sé qué. O sea, no estamos construyendo una sociedad comunitaria, que sería lo sumo. Por eso me parece pero que eso no quiere decir que no sigamos trabajando eso. Pero sí que necesitamos, y estamos nosotros exigiendo al ayuntamiento, lo mismo que hemos conseguido después de mucho tiempo, la residencia, que vamos a abrir esa residencia, donde la visibilidad y la diversidad va a ser visible, porque si no, no existe. O sea que, no, es que tenéis que ser normales. Pues ya somos normales, bonita, ya somos normales. Pero queremos estar en un entorno donde tengamos derecho a decidir con quién estamos. Que luego el colectivo hetero, cis, pues que también lo pelee y que diga, ¿por qué tengo que ir a una residencia que me manden? No, yo quiero una residencia donde yo me sienta y yo quiera ir, que tengo el derecho a elegir, ¿eh? Tengo el derecho a elegir. No que me mandes tú como un saco de patatas porque soy mayor. No. Lo mismo estamos diciendo. ¿Por qué no hay un centro comunitario LGTB financiado por el ayuntamiento? Que no tengamos que ser los privados quien lo hagamos. Pues ¿para qué? Para todo esto, esta soledad, donde tú tienes un sitio donde te puedes encontrar. Y fíjate, tú estás trabajando en un sitio para mujer, que es necesario. ¿Por qué? Porque habéis sido, ninguneadas, lleváis y hay que haber centros donde se pueda trabajar con esas personas para empoderarlas, para que lleguemos a un momento donde seamos igualitarios.
Pero hasta ese momento hay que trabajar. Lo mismo estamos diciendo nosotros. ¿Por qué no hay centros comunitarios LGTB donde seamos nosotros y nosotras quien decidamos y quien organicemos y quien proyectemos cómo queremos, para luego trabajar con el conjunto de la sociedad, pero que el conjunto de la sociedad nos reconozca? Entonces todo ese trabajo ahora mismo es muy necesario, porque toda la gente que se ha quedado sola, pero sola, tiene que tener espacios donde pueda, porque si no, la soledad te come y te vas a quedar en tu casa y vas a morir sin que nadie se entere. Entonces, que sepas que si tienes, que tú también tengas el poder de decisión, si saben que hay espacios donde tú te vas a encontrar más cómodo, donde vas a poder empezar, pues tenemos que abrirlo. Es que tenemos que abrir esa diversidad. Esa diversidad. Bueno, yo ya que tengo una boquita, Tonia. Sandra, nos hemos juntado dos que no veas. 5 minutos, Sandra, si quisieras hacer alguna ilusión y si os parece pasaremos un poco a hacer la tertulia más participativa entre todos. Venga. Bueno, a mí, perdón, Sandra. Lo que has dicho es totalmente verídico. A mí me parece que la gente que vive aquí, como yo, que también vivo en Lavapiés, pues incluso hoy no, ayer, tuve un contentín porque tuve que ir a la ferretería, fíjate, a comprar una cosa y el tío de la ferretería como que me conoció con la máscara y con todas las cosas que llevaba puesto, me parezco un marciano cada vez que salgo, y el tío, ay, qué bien, me alegro de verte. Y eso pues como que me impactó porque es un tío que yo voy allí a esa ferretería simplemente porque, bueno, apoyo las tiendas del barrio, porque me gusta el barrio, porque vivo aquí y tal, y me dio como, no sé, me dio una alegría de que por lo menos esta persona reconoce de que uno no se va al Leroy Merlin, pero se lo va a comprar allí a la tienda local. Y lo que he dicho, Federico, también es que es alucinante. O sea, el tema de que el barrio se está en un cierto sentido masificando, de que ya pues es todo el chiringuito, el negocio para hacer dinero y poco más. O sea, ya no es el lavapiés que yo vine hace 20 años ya y que parecía como un pueblo, un barrio, pero que dentro de la ciudad, pero que parecía un pequeño pueblo. Sí, todavía tiene esa sensación porque la gente, en un cierto sentido, caminas por la calle y aunque no las conozcas, sabes, te saludan y como que te reconocen, ¿sabes? Y eso es importante. Pero sí, no, o sea, yo honestamente, si no fuese por la fundación, que voy a la fundación y bueno, ahora está cerrada, claro, y tal, pero para mí es fundamental para ir allí, saludar a la gente, charlar un poco, darnos dos risas y participar en los diferentes eventos, también porque hago voluntariado allí y tal, pues para mí es fundamental y espero que siga así hasta que, bueno, llegue mi turno y ya se acabó la fiesta. Y eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Juan Carlos. Sandra, se te acumula la faena. No, estamos ahí que... Mira, hay un palabra que uso mucho desde hace tiempo que es la soledad institucional. O sea, como que lo que intento decir es que la soledad... A veces uno puede estar, bueno, está esto de puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, a veces puedes estar rodeado de gente, sentirte apoyado por tu gente, pero no sentirte apoyado por la institución. Esto pasa mucho en aquellos colectivos o grupos sociales considerados, ¿no? Es el grupo en el que estamos, ¿no? De lo que estamos hablando, en verdad, de la interseccionalidad, de esa diversidad. Esa soledad institucional es la que, bueno, estratifica la sociedad y hace que los derechos y las oportunidades estén delimitados o supongan para la mayor parte de la población una carrera de fondo
personal, individual, eso que nuestras familias nos decían, tienes que hacer, bueno, no sé si es más de mi generación que de la vuestra, de haz tu carrera profesional, haz tu futuro, ¿no? Como que tenías que marcarte una línea de vida, un itinerario de vida y cumplirlo de manera individual, es una carrera individual la vida. Entonces, claro, y además lo que nos dicen es que el Estado te protege, ¿no? Que la administración y con tu esfuerzo individual vas a poder lograr eso. Sabemos que que esto falla por todos lados, que, bueno, tiene goteras hasta en los sobaquillos, ¿no? Y esto lo engancho con lo que comentabas. Sí, de acuerdo en que es necesario un profesional, pero yo como persona que se dedica a esto en la militancia y en lo profesional, me metí en la militancia porque como profesional me he encontrado siempre con barreras y límites y a veces en la militancia he agradecido un dinamizador o un profesional que atiende a esa diversidad, o sea, que sabe que va a tener que dialogar con muchos tipos de colectivos en un barrio. Y como profesional siempre he necesitado en todo tipo de trabajo individual, grupal o comunitario, vecinos y vecinas implicados, que me acerquen a los recursos, que me abran las puertas de la gente que no llega al despacho, que me dinamice a la gente, porque en un mismo barrio o en un mismo grupo de intervención, por ponerme así técnica, se comparten unos códigos que a veces no son los míos. Es como si me contratáis para dinamizaros ahora. Pues yo os dinamizo, yo pongo la metodología. O, como soy la persona con más horas, me aseguro que el grupo funcione. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque si no el grupo no funciona. Porque para mí es el reto de la soledad. Hacer que seamos capaces de tener tolerancia a la frustración, afrontar como grupos los primeros conflictos, saber ceder, saber que en mi grupo no todo el mundo va a ser igual, sino que si hablamos de redes comunitarias, en este grupo va a haber personas cis, personas con lectura de discapacidad, alguna persona sin... Va a haber mucha más variedad. Eso tenemos que soportarlo. No sé si me explico. Como no estamos acostumbrados y vivimos en una sociedad de consumo, es decir, que somos buenos clientes, buenos consumidores, la respuesta más sencilla es paso. Esto me supone demasiado esfuerzo y voy itinerando. El hecho de que todas las personas pongamos en marcha esta dinámica tiene que ver con la generación de soledades, porque no doy tiempo a que los grupos maduren. Y yo no sé cuántas parejas habéis tenido a lo largo de vuestra vida, pero ¿a qué es difícil sostener una pareja? A que parece que nunca funciona. Y lo seguimos intentando, pero hay otras cosas que dejamos de intentar. El coito también es complicado y no dejamos de intentarlo a lo largo de toda nuestra vida. Os lo dice una sexóloga. Esto lo digo con conocimiento de causa, bueno, y como mujer también. Entonces, porque hay otras cosas que sí dejamos de intentar, cuando también nos plantean numerosas dificultades y problemas. Este para mí es el problema. Y luego, yo creo que, y esto es lo duro, y luego también creo que como sabemos que esto es así, y somos un poco a veces románticas, bueno, yo me lo considero, romántica de las buenas, creo horizontes, creo en totales, y los totales no se producen de la noche a la mañana. No sé si veis la portada de este libro que conocéis súper bien. Esto no se logró de la noche a la mañana, esto empezó con muchas horas de prostitución, muchas horas de lucha con la policía, muchas horas en prisión, muchas horas de taconazo, muchas familias que he dejado de lado y un día una piedra. Y hace ya unos cuantos años de esto. Esto no se visibiliza. Hacen una peli y te ponen... Andrea, súbelo un poquito más para arriba. Ahí, ahí. Esto que decías, esto no lo han hecho, bueno, esto lo han hecho profesionales. Estas dos mujeres son unas profesionales. Este es el tipo de profesional del que yo quiero hablar. Este manual de salud feminista
Y el otro gran libro, ¿no? El de Nuestros cuerpos, nuestras vidas, fue un colectivo de mujeres. Algunas efectivamente eran también ginecólogas, pusieron sus conocimientos al servicio del movimiento social, como este otro libro, ¿no? Bueno, y otros que me tendría que levantar. Lo que quiero decir con esto es que si nos paramos a pensar, quienes hemos hecho los cambios somos nosotras las que estamos aquí. Y luego la institución lo coge. No siempre además lo coge como nos gusta, porque de lo que hicieron Silvia y su compa, pues han quedado algunas cosas. Entonces, profesionales sí, pero labor de organización de base también, porque la historia nos dice que es quien ha hecho los cambios. Y claro, esto significa que cuando decimos que es que, claro, o hay que hacer voluntariado o hay que esperar que la administración ponga otro programa piloto. Y claro, tienes razón. Mira, yo ya, y además esto con el 15M ya fue horroroso. Yo ya no puedo decir mapeo participativo porque todo el mundo hace mapeos participativos, todo el mundo hace diagnósticos. No todo lo que se llama comunitario es comunitario, eso para empezar. Gran parte de lo que se llama comunitario es grupal asistencial. Y luego, sí hay prácticas, lo que pasa es que nadie habla de ellas, porque existe un consenso social sobre qué es lo que se cuenta y qué es lo que no se cuenta, y cómo se cuentan las cosas. Y esto no ha cambiado, señoras, esto no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, por poner un ejemplo de las fiestas de Lavapiés, pero voy a coger las del 2 de mayo. Quienes recuperamos las fiestas del 2 de mayo... fuimos algunos vecinos y alguna gente del mundo de la ocupación. No nos dejaban y ocupábamos la calle. Y hoy se ha convertido en esa fiesta que tú dices. En la plaza de Lavapiés, la gente de Quimera montábamos las fiestas alternativas de Lavapiés. Acababa también en borrachera. Tenemos un problema con el alcohol en este país. Eso es otra cosa que hablaremos en otro taller. El problema del alcohol lo dejamos aparte. Las vecinas de Oso, yo que he vivido en esa calle en concreto, que mi vecina era la Emi, las vecinas de Oso montan las fiestas y la Emi, con su interseccionalidad, te hace chistes de palillos chinos delante de los señores con bigote. Claro, habrá que ver lo que piensa esa gente de Emi, ¿no? Y a qué responde que no es toda la diversidad del mundo trans. Pero ahí está, ¿no? Ahí está el tema. Sí que existen prácticas, lo que pasa es que no se visibilizan. Y lo que pasa es que los medios de comunicación como que tienen esa propiedad y cuentan las noticias para generar alarma en vez de para hacer educación transformadora. Pese a los numerosísimos talleres, encuentros, anda que nos han hecho guías de lenguaje, ¿eh? Anda que nos han hecho, y todavía seguimos estereotipando con las fotos y los mensajes. Y ya está, así hay que visibilizar las prácticas, tenemos que poner en valor los pequeños gestos, porque no podemos llegar a todo el mundo, pero sí podemos llegar a un entorno. Y esto se generaliza, esto siembra. Si no, hay cosas que no pasarían nunca. Un ejemplo muy claro es el movimiento LGTB, el movimiento feminista, el movimiento de vida independiente. Anda que en el mundo de la discapacidad no se han dado pasos y van a romper. Lo que pasa que también pasa que uno puede ser gay o puede ser mujer o puede tener lectura con discapacidad y eso no le hace tener un montón de mejores cualidades. No sé si me explico. Simplemente es que te gusta una cosa en vez de la otra, o que has nacido con un genital y con otro. Entonces, claro, pues es complicado. A veces quién nos representa, a veces cómo se nos nombra, a veces quién está en el poder. Mientras tanto, mientras se gestiona todo eso, todos los días yo tengo la oportunidad de hacer cosas. Yo conozco vuestra fundación, he estado ahí, me da una envidia que te cagas vuestro local, Antigua Lechería. Tenéis un local. Bueno, a mí es que me encanta cocinar y es que soy muy fan de las cocinas comunitarias.
A veces no hay que montar... Mira, el proyecto de la Sole era un proyecto de proyectos. Era un proyecto de proyectos. Fue una locura maravillosa, pero era un proyecto de proyectos. Una cocina comunitaria hace mucho por un barrio. Las sesiones de yoga, estas que hacéis los lunes, las meditaciones dirigidas, estas que hacéis, anda que no se llenan. Exposición, bueno, y luego todo lo que hacéis a nivel individual, los roperos, el banco de alimentos. Claro, habrá que pedirlo, habrá que pedirlo. Ojalá los hombres con la lectura normativa sexual se lo monten también. Es difícil, ¿no? Da rabia, pero al menos seguimos teniendo ese poder de poder seguir decidiendo sobre nuestras vidas. Muy buena esa última reflexión. Manuel, creo que has levantado la mano, ¿puede ser? Sí, he levantado la mano. ¿Ya? Sí, ¿Hablo? sí. Bueno, escuchando a Federico y a Sandra, es que mi sensación es que ambas cosas son importantes, muy importantes, y no tiene, o sea, no sabría qué peso dedicarle a cada una, porque por un lado estoy totalmente de acuerdo con Federico en el tema de que es fundamental las instituciones, el movernos, incluso residencia, ¿no? En cuanto a, jolín, si yo tengo que ir a una residencia, ¿me van a llevar a una residencia con la misma gente que me puteaba en el colegio? Pues yo es que prefiero elegir una residencia donde haya gente que sé que va a respirar un poco mi historia o mi mismo aire. No sé, en ese sentido totalmente de acuerdo con Federico. Pero también estoy de acuerdo con Sandra en el asunto de que de alguna forma podemos sembrar semillas. He vivido muchos años en Lavapiés, entonces algo conozco el barrio, aunque hace ya casi 20 años que no estoy allí, y hace 10 años me vine a un pueblo. Entonces, quizá no sé, mi experiencia es que en el pueblo a lo mejor es como más fácil el trabajo vecinal y de formar grupos y de formar redes. Yo vine al pueblo un poco atemorizado en el sentido de que mi marido era vámonos a un pueblo, y yo decía, tú no sabes lo que puede ser en un pueblo en España 2 tíos viviendo. Bueno, el confinamiento nos ha servido para que, asomándonos a los balcones a aplaudir, hablamos con unos vecinos, con los otros, y ya estamos hablando de formar una red en la que hagamos compra comunitaria, que empezamos por el dinerito que a todos nos viene muy bien, pero también ya todo el mundo sabe que sí, que estamos casados, que el uno hace esto, que el otro hace lo otro, que el de al lado tal y el de al lado cual. Antes del confinamiento yo tuve una operación, uno de los días tuve un colicazo que tuve que llamar a un amigo para que me llevara a urgencias. Eso se ha acabado. Los vecinos de al lado ya me dicen, ni se te ocurra llamar a nadie, llamas a la puerta, que para eso estamos aquí. Y eso va también con la visibilización, con la diversidad, con que aquí a mi casa viene quien a mí me da la gana y los vecinos lo ven y ya no es el bicho raro, sino al tío este que conocemos. Yo tenía un amigo que decía que él pasaba de ser el marica que vivía en el edificio a ser ese chico tan majo que me sube las bolsas. Que yo no estoy muy de acuerdo con ser siempre majos y estupendos y no sé qué, porque cada uno tiene que ser como le dé la gana. Pero sí que conociendo el entorno y como ella dice, no tengo por qué ser amigos. Tengo una vecina que desde luego, entre las cosas que me manda sobre Jesucristo al WhatsApp y lo que le gustan los toros, a mí los pocos pelos que me quedan se me ponen tiesos. Pero vive sola y puede que yo o ella nos necesitemos en algún momento. Y entonces, desde ahí puedes trabajar otras cosas. Y bueno, era un poco comentaros mi experiencia en ese sentido, como, por un lado, totalmente de acuerdo a las instituciones fundamentales, las leyes, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, las residencias, la medicina, tal. Pero por otro lado, es que si a mí me da un jamacuco, quien me va a atender a lo mejor es el vecino. Y a partir de ahí puedo generar otros espacios y otras conciencias y, desde luego, una lucha salvaje para mí contra el individualismo
que hay ahora mismo en absolutamente todos los medios y todo lo posible. Yo estoy muy enfadado con que toda la vida uno tenga que tener 18 años, seguir siendo guapo y rico. Entonces, pues mira, no, es que me voy haciendo viejo, nunca he sido rico y esto tiene pinta de que no va a cambiar y la cosa va a ir, como dice una amiga, Manuel, estamos en lo mejor de lo peor. Así que más vale ir pensando en cómo vamos a montarnos esto. Y bueno, era únicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy buena reflexión, porque la verdad es que aquí en Madrid a veces como que es muy complicado encontrar esa vinculación con el vecino, tanto si es de la puerta o del pasillo, etcétera, ¿no? Entonces, es una envidia lo que tenéis a veces en los entornos rurales. A mí me ha sorprendido. Yo ya te digo que os digo, perdonad, que venía con mucha reticencia, porque yo de chaval lo he pasado mal en el pueblo. Pero mi sorpresa, bueno, pues algo de trabajo se ha hecho en la visibilización cuando la gente, no todo el mundo nos mira bien, ¿eh? No todo el mundo nos mira bien, pero eso va a pasar siempre. Posiblemente a veces por rojos, a veces por maricas, a veces por viejos, a veces por calvos, a veces por gordos, a veces por flacos. Entonces eso hay que asumirlo. Pero bueno, si incluso lo tienes no te todo, mira bien, lo tienes todo, hijo rojo, maricones, que más cosas porque ya voy para viejo, en fin. Juan Carlos hacía una pregunta en el chat que era que ¿cómo se llamaba el libro, Sandra? El libro que has enseñado. el primero. Perdón, que me he liado con el ordenador. Ay, ¿qué he hecho con él? Es el libro de Stars, el de Editorial Imperdible. No, aquí. Acción travesti callejera revolucionaria. Escríbelo en el chat, Fran, y así... Vale, ahora es Star, sí, es Silvia Rivera y Marta P. Johnson. Son unas entrevistas, lo vende, es de la editorial Imperdible. Si vais en Lavapiés, lo podéis comprar en Nosaltres, en la calle Esperanza 5, por ejemplo. Anda. En Trafies lo tiene, pero bueno, por diversificar librerías en el barrio. Y no sé ahora mismo dónde más podéis comprar. Bueno, buscarlo en internet. Luego os lo mando, se lo mando a Fer para que os lo mande. Hay más de la editorial Imperdible que son, vamos, de lecturita de verano. Perdonad, a mí me gustaría recibir la página web para ver las actividades, estas que has comentado de vecindario, para poder hacer cosas demás. Bueno, de hecho estamos hablando que cuando acabe el confinamiento cortamos la calle y hacemos una cena. O sea que la cosa va igual ahí se queda, pero ahí empezamos. El proyecto de Soledad no deseada, bueno, el piloto acabó en diciembre de este año, del 19, bueno, acabó... Y sí que las redes están ahora mismo en Chamberí y en Ventilla, pero ha salido un nuevo contrato que hace que yo espero que el 1 de enero del 2021 como que se monte, esto ya es para todo Madrid. Os cuento lo poquito que sé, pero empecemos a montar la nuestra, ¿no? O sea, que hay más redes en Lavapiés, pero ahora yo te puedo dar el contacto luego se lo mando todo a Fer, ¿os parece? Genial. Pero piensa que es Chamberí y Tetuán. No, pero es para tener ideas, pues porque, pues eso, porque más allá de la cena de que vamos a celebrar, que podemos salir y vamos a juntarnos para empezar a hacer compras comunitarias, ecológicas y demás, ¿qué más cosas podemos hacer sin el hándicap este de, es que no tengo dinero? Que yo soy el primero. Muy buena idea, siempre replicar aquello que funciona. Sí, claro. No hay que inventarla. De hecho, mirad, las vecinas, digo las vecinas porque esto es un problema de hombres que me encantaría, si tuviéramos más tiempo, yo tenía preguntas que haceros. En plan, tengo pocas oportunidades de dirigirme a un grupo de hombres. Bueno, como sabéis, quienes más participan son las mujeres. Las que presentan, bueno, y luego está el de cristal, que los hombres están como tal. Era muy interesante porque nos encontrábamos que la manera que tenían los hombres, yo creo que casi todos eran heteros, no lo preguntaba la verdad, pero me da la sensación de que casi todos eran cis. Los pocos que venían
la manera que tenían de resolver su soledad era buscando pareja. Esto es un mandato de género impresionante. Pero bueno, estas vecinas, por digo por lo de las actividades, al final la clave, yo les decía, claves para apoyar la soledad. Eran cosas tan básicas, en plan, que la gente no vaya andando por la calle mirando el móvil, que no me miran a la cara. Si antes no me miraban, ahora ya no nos miramos. Otra era, bueno, como, luego lo del corcho, ¿no? Simplemente saludar, te decía un vecino voluntario, voy a dejar de coger el ascensor, no, voy a empezar a coger el ascensor, que es lo contrario al ecológico, para coincidir con mis vecinas en el ascensor, que eso no lo hacemos. De hecho, cuando coincidimos, depende del bloque en el que vivamos, yo he llegado a huir de alguna gente. Pero ellas lo que decían es que en verdad no querían grandes actividades. La gente no quiere, o sea, a mí me gusta mucho celebrar en la fiesta y soy muy de gincana, pero en verdad no queremos grandes actividades. Yo quiero lugares de confort y seguridad. En sociedades como la nuestra, patológicas, no es nuestra conducta lo patológica. Nuestra respuesta, leída como anormal, es una respuesta normal en un contexto que es anormal. Esto me parece como muy... para quitarnos a veces como cruces que nos ponemos, ¿no? Ay, madre mía, mi gato acaba de liarla mucho. Estas vecinas lo que me decían era que lo único que querían era un día fijo a la semana, un lugar de encuentro fijo para encontrarse. Y en ese charlar salen las cosas. Eso es unas fiestas, a veces no las patronales, ¿vale? Si no vamos a inventarnos, nosotros nos inventamos el Día de los Barrios, porque nos da la gana, Día Internacional de los Barrios. Cosas sencillas, pequeñas, un mercadillo, un tal, es lo que funciona con la gente. Creo que Federico quería intervenir. Vamos ajustaditos de tiempos, madre mía. Yo poquito. Yo dar un poco también de esperanza, ¿no? Porque yo creo que también todo esto lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir. Yo creo que el que quiere las cosas la consigue, igual que la residencia. Ahora estamos, y lo más importante es generar ese grupo, también pensando en Pedro, ¿no? Que la primera vez y nos ha dicho que es auxiliar de clínica, que tiene la idea. Nosotros estamos ya intentando, y lo tenemos muy cerca, en Lavapiés nos van a ceder un terreno para hacer una corrala. O sea, que eso es ya el meter a gente, lo que tenemos que trabajar con esa gente, ¿no? Para convivir, porque tenemos que trabajar para poder convivir conjuntamente. Entonces vamos a hacer ese espacio comunitario que en otros sitios le llaman conhousing, que a nosotros no nos gusta, teniendo una palabra tan bonita como es la corrala, el lavapiés, que era vida comunitaria. Es donde vamos a ejercer todo eso que estamos hablando, donde ya vamos a unirnos personas que queremos cambiar este mundo y vamos a enseñar ese botón de muestra, y entonces vamos a hacer esas 30, 40 apartamentos donde vamos a vivir gente que queremos cambiar la vida y que queremos ser vecinos y vecinas y que vamos a hacer nuestra vida para que los demás vean que es posible, porque es lo que tenemos que demostrar, es que es posible, aunque nos van a poner de todo y nos van a decir de todo, pero eso es una forma de ir visibilizando que es posible, pero si antes lo hacían, si yo me acuerdo cuando era pequeño y venía a Lavapiés con mi tía o mi tía me llevaba, y es que las corralas eran un sitio de convivencia, de ayuda mutua, de que ¿quién hacía las fiestas? Todo el barrio, toda la corrala se metían y hacían y ponían sus farolillos, ponían sus historias, poníamos la limonada y bailábamos. Y volver a eso, que es poner en vida a las personas. Entonces, ahí sí que evitas
la soledad no deseada, porque vas a vivir y todo el mundo nos vamos a preocupar uno de otro, aunque sea porque huele mal. Uy, bonita, tienes que lavarte porque mira cómo hueles, Antonia. Bueno, pues eso es lo que tenemos un poco que ver, ¿no? Que tenemos que dar ese empujón, porque lo que estaba haciendo tanto Sandra como yo es que estamos en la misma. Lo que pasa es que son vistas desde lados distintos, pero estamos diciendo lo mismo. No es que uno valore más una cosa ni la otra, sino que son formas diferentes o de verlo, ¿no? Pero que lo que estamos de acuerdo es que este mundo individual no nos vale. No nos vale. Yo por aclarar, por mi idea, que no es que apueste uno más que por la otra, lo que pasa es que si Federico y yo no discutimos, pues aquí no le damos, nos encanta discutir a los dos. No. Que yo lo que digo es que se tiene que dar la mutua colaboración, que todos somos profesionales, todos. Vale, basta ya de esta idea de que solo el psicólogo puede hacer apoyo. Vale, ya es que solamente o sea, una cosa es la mala recomendación, el pasarnos, el síndrome del experto, que se llama en la literatura, que eso es un mal que afecta a todo ser humano, así, el síndrome del experto, seas obrero o seas médico. Una cosa es el síndrome del experto y la otra es que todos somos profesionales, todos podemos apoyar, todos podemos hacer ayuda y rompamos ya esta idea de clasista, ¿no? De que el licenciado, el doctorcito, es el único que tiene el saber. Esto ya las feministas lo han dicho desde siempre. Bueno, y la educación popular también, porque o nos metemos todas o hay gente que se va a quedar siempre fuera, porque yo no conozco todo. No conozco todo. Entonces, metámonos todas. No, desde luego es un tema súper amplio. Aquí ha quedado demostrado porque yo creo que no hemos ni arañado. A mí lo que me encantaría ser vivir en esa corrala y ser la portera de la corrala. O sea, fijaros, ya eso es, vamos, ya sería lo más grande. O sea, yo quiero ser vuestra dinamizadora, por favor. Claro, yo como la chula Empleave está en Mujeres al borde de ataque de nervios. Yo soy testiga de Jehová y no puedo mentir. O sea, que yo me pido ser la portera de la corrala. Tu Antonia, no faltas, nunca. Una frase así también, así como titular. Pero la corrala esta, ¿dónde va a ser? ¿De Federico, aquí en Lavapiés? Sí, hay un terreno ahí en este del Bayo. Puerta del Bayo. Es un solar pequeñito que se lo cedieron a la mesa de... Era una corrala, además era una corrala y si entráis en internet tuvo un problema gordo porque echaron a muchas personas de ahí, eran gente mayor, o sea, fue muy traumático el quitar porque querían especular, ¿no? Entonces, recoger esa historia y ponerla, porque ahí sí que se pueden hacer espacios comunitarios, de cocinas comunitarias, de espacios comunitarios y luego apartamentos de cada persona, ¿no? Que no nos hace falta para vivir. Lo que necesitamos es a la comunidad, necesitamos a los vecinos, a las vecinas. Entonces, eso está en buena línea con el ayuntamiento actual, que es raro, pero es que el concejal de centro es familia nuestra, entonces es muy prima, y entonces además es prima nuestra, entonces le interesa también. Claro. O sea, que no es tampoco cuestión política, aunque es muchas veces sí, pero muchas veces es decir, vamos a dar, que es lo que yo quiero decir, que no es solo el profesional o no el profesional, sino las políticas, que tiene que haber políticas que favorezcan de una manera ese empoderamiento de la ciudadanía. Y es que tienen que ser políticas las que tienen que dar, no el profesional, que yo soy más divino, no, porque un divino puedes morir o te puedes ir, pero tiene que haber esa política, es decir, hay que
el objetivo es ir hacia la vida comunitaria. Que es igual a que haya consenso, que haya acuerdo Claro, sobre claro. algo que está legislado hasta a nivel constitucional, de derechos. Entonces, esto que decimos, esta complementariedad de la que hablamos Federico y yo, tiene que ver con que a la misma persona, al palo más duro de roer, le entremos por diferentes lados también. Y sobre todo porque hacer política significa asegurar, no solo con planes, sino con presupuestos y con profesionales, como decía, con profesionales bien formados. Sí, sí, sí. Con un adecuado enfoque, que nos licenciamos muchos todos los años. Es asegurar que los derechos llegan a todo el mundo y no solamente a unos pocos. Y luego otra cosa, así como último titular, como la importancia de llegar del portal al barrio y del barrio al portal. Voy a ser así un poco de meter poco ayudará o ayudará solamente unos pocos, es decir, a los que vivan ahí, si esa corrala de la que habláis no se abre al barrio. Porque entonces el barrio os llegará desde un modelo de golpe a modo de pintada, no resulte agradable. No. O seguiremos reforzando esta idea de recursos especiales para gente considerada especial. Esto también trabajan los mayores más ¿no? Como CIS, con las cooperativas y en el mundo de la discapacidad, gracias al apoyo de familiares y de algunos profesionales, empiezan a promoverse otro tipo de residencias que desafortunadamente, claro, esta es la otra que cuenta Federico, para que todo el mundo pueda pagárselo, para que no dependa solamente de que yo tenga dinero para formar una cooperativa y montarme un recurso asistencial. No sé, o que la familia no tenga que vender su casa para asegurar que su hijo pueda ser autónomo cuando ella se muera. Esto es lo... Y luego, por ejemplo, mezclándolo con el tema de sexualidad, por volver al tema de lo profesional para profesional, sabéis que en el mundo de la discapacidad una de las figuras que ha despuntado es el tema del asistente sexual. Figura ya promovida por Master y Johnson, ¿no? El famoso surrogate que utilizaban en la terapia sexual de parejas, traído ahora al mundo de la discapacidad. El comportamiento erótico no entiende ni de horas, ni de lugares, ni de momento, como bien sabéis que sois más mayores que yo. Por tanto, no puedes programar mi sexualidad. Eso es lo que me ofrece la institución. Yo la erótica la resuelvo en el ámbito de lo cotidiano, siempre que puedo. Entonces, o tengo... que te dejan. Que me dejen, sí, o que yo tenga el cuerpo pachotín, porque si no lo tengo pachotín, no lo tengo. Entonces, o resulto erótico no en el sentido genital, erótico en términos de deseabilidad social, ¿no? O resulto erótico, atractivo para otras personas, o me da igual que me programen la asistencia sexual o el encuentro de grupo para el club de lectura, para hablar. Yo, ¿qué es lo que me da la sociedad o lo comunitario? La posibilidad de cambiar mi identidad social. No solo soy el gay o la disca, sino que aquí soy Federico la Goyesca, allí soy Federico el fontanero, allí soy Federico lo que quiera ser Federico en cada momento de su vida, que pueda y que le dejen. Como yo, ¿no? Yo quiero esa capacidad de elegir, la tiene que facilitar la administración, no generando fronteras en los barrios, no generando recursos frontera, no confinando a la gente en espacios especiales, y lo tenemos que facilitar nosotros visibilizando nuestro aporte a la sociedad, convirtiéndonos en referentes de un montón de gente. Nosotras tenemos jóvenes que han dejado, ahora con el tema de la virtualización, no han podido continuar los talleres porque en su casa no sabían su orientación o su expresión de género. Esto no ha cambiado nada y no tiene pinta de cambiar, así que cuidémonos, pongámonos fuertes nosotras, ¿no? Pongámonos ya a juntarnos con otras a pensar. Si hacéis lo de la corrala, grupos, que si abrís la corrala al barrio y viceversa, en Lavapiés, por ejemplo, esto sería para cada barrio.
En Lavapiés tenéis la Asamblea Popular, tenéis Caracolas, donde también las mujeres de la escalera Caracola están trabajando eso. Tenéis un grupo de vivienda que lleva años trabajando, lo conozco de cerca porque he estado ahí, todo el tema de la lucha, ¿no? Como juntar a esos grupos. ¿Tú qué pones? La casa. No te vas a poner a leer la enciclopedia del movimiento de vivienda en Lavapiés. Hombre, lo puedes hacer, pero pones la casa. Y el otro pone el saber histórico. La otra pone el cocido madrileño vegano, porque ahora la diversidad nos afecta a todas, claro. El chorizo vegano. Y esa hija. Ya, bueno, de diversidad. Viva la diversidad. Todo diversidad. Queridos míos, no tenemos mucho más tiempo. Sandra, ya lo siento, no hemos podido sacar a la palestra ninguna de las preguntas que formulaste el otro día. Hemos hablado un montón. Te queremos invitar, porque la verdad es que ha sido un debate intenso, te queremos invitar a que si tú consideras algún tema que se pueda trabajar dentro de Fundación, que estamos abiertos a ello, ¿vale? Muy abiertas, muy abiertas. Abiertas siempre. Ay, yo quiero liaros para algo, si os para ya que estamos así de micros, si os bueno, yo hace poco con mi COPE estaba en el espacio de igualdad de allí de Puente de Vallecas y aunque es un recurso preferentemente a mujeres leídas como mujeres, el tema de hombres está ahí. Claro, pero nosotros somos a género, Antonia. Bueno, pero a mí eso me da igual porque yo estoy súper a favor de la diversidad y de lo normativo. Me encanta la conducta desviada. Claro. A mí me encantaría invitaros, no sé todavía así muy bien para qué, pero si os apetece un día, lo vamos hablando también. Ya hemos ido al de Usera, ¿eh? Al de Usera fui allí, muy, muy interesante y además muy necesario, ¿eh? Porque tenemos que debatir y se nos tiene que ver, ¿no? Y hablar. Yo creo que es muy interesante, o sea, que estamos dispuestos a lo que sea, no tenemos ningún problema. Al contrario, nos gusta, porque en el debate, en las preguntas, en el conocernos, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento y mucho estereotipo, ¿no? Entonces, hasta que no nos conocemos, no... Entonces, bueno, encantados. Y si eso lo hemos dicho al ayuntamiento 1000 veces, pero vamos a tener que hacerlo por debajo para que se pueda hacer. Esto es del ayuntamiento, así que yo tengo el ok, así que y es de vuestra misma área, o sea que pues es sí, que intentamos con los centros de mayores, fíjate, y se nos prohibió. O sea, los centros de mayores, y estando en el Consejo Sectorial de Personas Mayores y siendo el coordinador de los centros de mayores. O sea, que es que todavía hay gente que ostenta el poder que no quiere este modelo, ¿no? Más desde una diversidad, desde un acercamiento, desde un entenderse, porque todavía no nos hemos entendido, porque no nos han dejado. Entonces hay muchas mujeres, muchos hombres que hasta que nos conocen, cuando dicen, pero anda, si eres igual que yo, digo, nos ha jodido, me huele el culo igual que a ti. O sea, que lo único que nos diferencia es con quién te acuestas. Digo, y eso en algunos momentos, a ver, ya no es lo más importante. Lo que es pues ese afecto, ese sentirte querido, ese sentirte reconocido, reconocida, que eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, con algunos lo hemos conseguido y estamos haciendo, y con otros nos cuesta porque las propias profesionales de las coordinadoras de los centros nos ven como que vamos a atacar o que vamos a descolocar el gallinero, porque se creen que es su centro, que no es tu centro, querida. Es un centro donde vienen las personas y es muy importante de que hablemos, de que nos conozcamos, y por eso nos hace falta un espacio nuestro. O sea, es lo mismo que el territorio, nos falta territorio para empoderarnos. Ya tenemos bandera, pero nos hace falta territorio, como pasa a todo. Se nos va a reconocer cuando tengamos territorio. Entonces luego coordinaremos
y hablaremos y trabajaremos juntos. Y por eso te digo lo de la corrala de Lavapiés, claro, que es para todo el barrio, es que queremos ser abiertas y lo somos. ¿Qué más queremos nosotros? Pero lo mismo que nos pasa en Villaverde con la residencia. Pero nos vamos a encontrar con que la normativa de residencias no permite que entre nadie. Y ya hemos dicho, bueno, pues nosotras hacemos primas a todo el mundo. Porque solamente pueden entrar los familiares. Nosotros tenemos una familia muy amplia. Claro, que bueno, es una aportación. Esas son las aportaciones que hay que hacer, que son no rupturistas, sino que hacen que muchas personas, que tiene que ver con la soledad. Mucha gente se siente sola estando rodeada, o es aquello que no se cuenta de la soledad, y eso tiene que ver con que lo que hay a tu alrededor no responde a tus intereses, porque lo que hay a tu alrededor responde a una norma social. Fíjate, entonces, en eso tiene que ver Villaverde, con que la gente que somos anormativos demos a conocer que existen otras normas sociales. No es romper la norma, sino diversificar la cantidad de maneras de ser. Y luego dices tú, mira, hay mucho con el tema de las residencias, perdonar y ya con esto cerramos. En Villaverde en concreto podéis hacer tándem. Salió en los centros, los centros de mayores es un campo difícil de sembrar. Nosotros no conseguimos entrar durante el proyecto, es un campo difícil de sembrar. Y la gente de dentro a veces tiene ganas. Lo que pasa es que no hay muchas barreras. Y esto son los profesionales. Y es un curro difícil también por echarle un capote a las profesionales. Total, que las mujeres de Villaverde dijeron que para lo que les quedaba, que no iban a seguir viendo lo que se habían encontrado en sus casas durante toda su vida. Que es como de la última, o sea, no, para lo que me queda en el convento, esto yo lo rompo. Y entonces montaron... Las lideresas de Villaverde. Eso es. Toca eso. A mí no me dejan entrar en los centros educativos a hacer educación sexual y tengo que llamarlo ciencias ambientales. Y nos tocará, y a ver, si lo importante es la estrategia, claro, o la reapropiación, o el ser listo, el tomarse con humor las cosas, ¿no? Y hacer así. Bueno, bonita, que nos hemos quedado con tu cara, que lo sepas. ¿El qué? Que nos hemos quedado con tu cara. Sí. Yo con la vuestra, ¿eh? Oye, pues lo que queráis, sí, le doy una vuelta. Lo que os Dale apetezca. una vuelta, sí, porque nosotros encantados, ¿eh? Siempre Claro, que se pueda, encantados. Ay, qué guay. Muchas gracias por invitarme. Me da mucha envidia vuestro local, que lo sepáis. A mucha gente, me parece. Localazo. Bueno, chicos, gracias por estar hoy aquí. Ha sido un placer veros de nuevo. Ya os iré informando de las próximas tertulias. ¿Vale? Muy bien. Venga, Antonia, besitos a todas. Os quiero. Chao, Federico, compañero, chao. Ana Antonia, chao. El dedo.